Bienvenidos a Guión por Temporada, bienvenidos 2020 y bienvenidos a este primer video del año. Hoy voy a hablarles sobre un tema que para mí es uno de mis favoritos y es los formatos de ficción en la televisión. ¿Te has preguntado cuál es la diferencia entre miniserie, serie y telenovela? Probablemente no, pero seguro tienes una idea básica de lo que son. Ahora, ¿qué sucedería si te contara que has sido engañado o engañada por la televisión? Actualmente diferenciar estos formatos es un tanto complicado ya que hay una línea difusa que los separa. Esto es gracias a que hay una hibridación de formatos, hay una gran cantidad de oferta audiovisual y por supuesto el dinero que se mueve detrás de cada producción. Sin embargo, hay una línea todavía. Es por eso que vamos a ver cuáles son las diferencias entre ellas y así te vas a dar cuenta una vez por todas que amas con locura las telenovelas, de que las miniseries que ves hoy por hoy no lo son y que no todo lo que ves por streaming es una serie. Para comenzar, todo esto de las ficciones por episodio o por entrega iniciaron en los folletines, luego se pasó a la radio, se desarrolló en televisión y ahora lo ves por streaming. A mediados del siglo XX, la serialidad en la televisión cobró dos modalidades: el seriado, que son las series, y el serial, que son las miniseries, las telenovelas y las óperas. Pero en sí, ¿qué es un seriado y un serial? Básicamente son estructuras narrativas que cuentan una historia dividida en capítulos. La diferencia está en que el seriado tiene capítulos autoconclusivos. Eso quiere decir que el conflicto se desarrolla y se resuelve en el mismo capítulo. Tú puedes ver los capítulos de una manera independiente y eso no va a afectar para nada tu comprensión con respecto a la historia. Y además hay una segunda línea que viene a ser una trama interna que conecta los capítulos. Por otro lado está el serial, que es un todo narrativo. Acá los capítulos son continuos y están interconectados. Y además el conflicto se resuelve al final de la historia. En el serial lo que nos importa es la telenovela y la miniserie. La telenovela, o culebrón como lo llamaban en un principio los venezolanos, es un formato latino por excelencia. Ahora me dirás, Kelly, pero también hay telenovelas turcas, coreanas, indias. Yo te diré, sí lo sé, tranqui. Lo que quiero decir es que las telenovelas tienen un origen latino, porque Latinoamérica producía bastante de ese formato. Pero claro, ya con el tiempo, con la globalización, con la exportación de ese formato, ¿no? Varios países vieron que tenía bastante acogida y dijeron, ¿por qué no? Y ahora le está yendo muy bien. Es más, Perú producía y exportaba telenovelas. Ahora importa. En el caso de las miniseries, tienen un origen inglés y fueron vistas desde sus inicios como un formato de alta calidad, muy respetable y para gente con un nivel más alto de educación. Es más, Estados Unidos empezó a producir miniseries en los 70 y aquí en Perú hubo hasta un boom de las miniseries en los 90. Este fenómeno también pasó porque pasábamos de una crisis, ¿no?, del gobierno de Alan, y claro, las productoras no tenían tanto dinero para hacer telenovelas, entonces optaron por hacer miniseries, ya que claro, las miniseries son más cortas que las telenovelas. Con esto voy al punto número 2, que viene a ser la extensión. En la telenovela no hay como que una cantidad exacta o específica de capítulos que debe tener. Según leí, mínimo son 20 capítulos, máximo lo que tú quieras. Mientras que en las miniseries la cuestión cambia. Digamos que es mucho más rígido, mucho más limitado. Va entre 4, 6, 8 capítulos, máximo 15 horas. Pero eso sí, lo que ambas tienen en común es que están orientadas a la resolución del relato. Eso quiere decir que su final ya está previsto. O sea, en el caso de las telenovelas que se pueden alargar o acortar, el final no va a cambiar. El final no lo cambia ni Dios. Siguiente punto, ¿de qué van? Las telenovelas representan una cotidianidad idealizada. Son de corte sentimental. O sea, prima mucho lo que son las emociones, los sentimientos, son recontra bobo, la verdad. Es por eso que se vinculaban o decían que eran melodramas, porque nos hacían sufrir, nos hacían llorar. Sin embargo, eso no es de todo cierto. Las telenovelas
no son solamente melodramas. No son solamente melodramas. Puede haber de diferentes géneros y orientadas a diferentes públicos. Podemos notar, digamos, una evolución en las telenovelas. Desde la telenovela, que eran de herencia radial, las clásicas, que eran mojigatas, machistas, conservadoras, hasta las de hoy, que son más postmodernas, que son más orientadas a la sensibilidad del público que la está viendo actualmente. Lo que sí no ha cambiado son las temáticas en las que gira la telenovela, que son 4. La primera, que es el romance, clave en una telenovela. Dígame quién no se ha emocionado, quién no se ha pegado a la historia de amor de dos imposibles que luego se vuelve posible. Todos nos hemos pegado. Segundo eje es la filiación, que involucra más que todos los problemas que hay entre padres e hijos. También puede ser de hermano con hermana, de hijo con padre o viceversa, de madre con hijo, de... Ahí tenemos el tercer eje, que es el eje épico, que son problemas o conflictos entre familias. También puede ser entre la jerarquía de una sociedad o también puede ser de pueblos con pueblos. Y por último tenemos el eje de suspenso, que digamos es un toque más atrevido y aquí involucran lo que son los policiales y las esotéricas. Por otro lado, las miniseries en sus comienzos eran mucho más atrevidas que las telenovelas, ya que abordaban temas y escenas para adultos. Además, las historias de las miniseries se basaban en hechos históricos, en bibliografías de personajes y en adaptaciones de libros, acercándose más a la literatura. A pesar que también las miniseries emocionaban mucho al público tanto que les hacía llorar, no eran consideradas melodramas, solo dramas. Según los especialistas o los intelectuales de la época, el melodrama era solo para las telenovelas, ya que es un género teatral del siglo XIX, populachero y vulgar, según ellos, que era dirigido pues al pueblo que buscaba emocionarse fácilmente, y las telenovelas pues iban por ese camino. Último punto, la emisión. Como tú recordarás, amigo o amiga millennial, cuando volvías del cole, ¿no? Para el almuerzo o para la cena ya, había su telenovela en la televisión. Y claro, es otra característica. Las telenovelas estaban en horario prime time, de lunes a viernes. Y cuenta la leyenda que también se daban hasta los sábados. Mientras que las miniseries, digamos en una programación extranjera, se daban una vez a la semana como las series. Pero en una programación nacional, las miniseries, al tener 20 capítulos, porque tenían 20 capítulos en el boom de los 90, daban también de lunes a viernes en horario prime time. Ahora me dirás, Kelly, ¿y las miniseries de Michelle Alexander no cumplen con ninguno de los lineamientos que nos acabas de decir? Y yo te diré, sí, exactamente, no cumplen. Eureka, amigo o amiga, lo descubriste. Las miniseries de Michelle Alexander, o mejor dicho, de su productora, no son miniseries. No son miniseries. Son telenovelas cortas. ¿Y a qué se debe la mentira? ¿Y a qué se debe la mentira? Para mí fueron dos causas. La primera, el estigma que giraba alrededor de la telenovela. Como que la gente ya se sentía un poco harta, la gente consideraba la telenovela como un formato para gente de bajo nivel, eran como que temas burdos y eran temas muy repetitivos, entonces como que la gente... Entonces, decir que son miniseries, pues las vuelve más atractivas. Y segundo, el dinero, ya que producir una miniserie es mucho más barata que producir una telenovela, por la cantidad pues de capítulos que tiene. En las miniseries de Michelle Alexander había entre 25 a 45 capítulos, y si es que les iba bien, como en Virgen de la Cumbia o Mi amor el Guachimán, se iban por una segunda temporada, cosa que no puede existir, no puede haber en una miniserie, ya que las miniseries, como ya dije, son historias muy limitadas. O sea, no hay una segunda temporada ni aunque les vaya bien. Es por eso que, por ejemplo, Chernobyl no tiene una segunda temporada. En conclusión, veíamos telenovelas cortas disfrazadas de miniserie. Ahora pasemos al seriado, es decir, las series. Las series clásicas o las primeras series que se emitieron por televisión
compartían lo que es la estructura fija, que son episodios autoconclusivos, los cuales eran independientes con respecto a la totalidad del relato. Eso quiere decir de que tú puedes entender muy bien de qué iba la trama que encerraba pues un capítulo. Las formas más comunes en las que se estructuraba era antología, sitcom y series dramáticas como CSI o Doctor House, que involucran un caso que resolver o una aventura por hacer. Además se centraban en pocos personajes y en algunos capítulos imitaban personajes. Bonus, en las telenovelas no era así. En las telenovelas se centraban en muchos personajes. A finales del siglo XX, las series empezaron a abandonar esa estructura fija para centrarse más en la evolución del personaje. Con esto quiero decir de que habían dos tramas. La primera, que era la episódica, unitaria y autónoma, y la segunda, que se mantenía a lo largo de la historia, cuyo carácter era más que todo romántico, o también el personaje tenía un objetivo que cumplir y nos recordaba en cada episodio. Asimismo, las series fueron modificándose hasta parecerse a una telenovela, porque los productores se dieron cuenta que las telenovelas tenían un gancho. Manejaban bastante bien lo que era el cliffhanger, ese suspenso que genera a la teleaudiencia para que vea el siguiente episodio. Entonces, pues, incorporaron eso del cliffhanger a las series e hicieron que las personas esperaran meses de producción para ver la siguiente temporada. Con esta hibridación, serialización o telenovelización de la serie, se dio paso pues a las series de estructura variable, que mantienen una continuidad dramática durante los episodios y utilizan tramas de continuidad u horizontales que plantean temas o conflictos que se inician en un episodio y se desarrollan o se concluyen en otro episodio o al final de la temporada. Se debe agregar también de que se utilizan este tipo de estructuras en series de argumento o también de arco de evolución de personaje, como por ejemplo Homeland o Stranger Things. Otro punto con respecto a las series, a diferencia de las miniseries o las telenovelas, es de que la mayor parte del rodaje ya está listo antes de lanzarse y que las secuencias finales pueden ser modificadas según el rating que va obteniendo la serie. O sea, eso quiere decir de que el final no está previsto. La industria internacional norteamericana estableció de que las series que se emitían por señal abierta tendrían que tener entre 22 a 24 episodios, mientras que las que se emitían por cable tendrían que tener entre 10 a 13 capítulos. Sin embargo, esto no es una regla que seguir, porque varían de acuerdo al país de procedencia. Por ejemplo, en Inglaterra se maneja o se trabaja de diferente manera. Por ejemplo, sus sitcoms tienen máximo 6 capítulos por temporada. Ahora, si vemos en el servicio de streaming que tengamos, las series que cuentan con su primera temporada suelen tener entre 6 a 8 capítulos, ¿no? Y va a depender de cuánta gente lo vea para que haga una segunda temporada. Actualmente las series han dado un salto de calidad tanto audiovisualmente como en su historia. Audiovisualmente se parece mucho más a un estilo cinematográfico y con respecto a la historia pues hay una hipernarración que se envuelve, o sea, son grandes dispositivos para contar historias. Inclusive con la interacción de los fans, este producto se puede volver transmediático. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo con respecto a los formatos de ficción televisiva. Dejo acá abajo las fuentes que utilicé para hacer este video episodio, aquí abajo en la cajita de descripción. Y nada más. Nos vemos en el siguiente video episodio. ¡Chao!